de tema porque un juzgado penal del sector de Alajuela ordenó, un juzgado condicional más bien de la pena, obliga al cierre de un importante centro penitenciario. Esto le abriría la puerta a que se tengan que desocupar alrededor de 1.000 espacios dentro de esta cárcel. Unos 1.000 privados de libertad tendrán que ser trasladados del Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Echeverría en el complejo penitenciario La Reforma, de cumplirse una resolución emitida por el Juzgado Condicional de la Pena de Alajuela que exigió el cierre del penal. El desalojo responde a las condiciones inhumanas y degradantes en que se tiene a la población privada de libertad, descritas por Roy Murillo, el juez que lleva la causa, como jaulas humanas en peores condiciones que las utilizadas para la custodia de animales. El juez ejecutor de la pena de Alajuela, tras inspeccionar esta prisión, Roy Murillo, ha ordenado el cierre inmediato de esta prisión de casi 1.000 privados de libertad, entre indiciados y sentenciados. Definitivamente se ha comprobado la gran violación a los derechos fundamentales, humanos y constitucionales de la población privada de libertad. La medida genera una gran presión al Ministerio de Justicia por la poca capacidad que tiene el sistema penal en albergar a los privados en las demás cárceles. Incluso el presidente Rodrigo Chávez le pidió al ministro de la cartera, Gerald Campos, discutir el tema directamente con las autoridades judiciales. Sigue el Poder Judicial o algunos jueces dentro del Poder Judicial favoreciendo los derechos de los privados de libertad sobre el derecho a la seguridad personal y a la seguridad pública del resto de la población. Sí. Así de fácil. No hay nada más. Todo eso suena muy técnico. Pero de ahí se agarra, estamos agarrando más gente. Y tiene que soltar a los otros. Yo diría que eso, señor ministro, hay que verlo con las autoridades judiciales. Telediario pidió una entrevista al juez Roy Murillo, quien emitió la resolución, para hablar sobre la medida resuelta y la reacción del presidente, pero respondió que estaba en una actividad académica fuera del país, por lo que no podía atendernos. Tampoco fue posible hablar con la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, Adriana Orocú, pese a que se le dejaron mensajes en su celular. Las condenas contra el Estado por el hacinamiento en las cárceles es un problema que lleva años sin resolverse. Al respecto se han manifestado la Sala Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más recientemente el gobierno de Estados Unidos, que cuestionó los extensos plazos de las prisiones preventivas en el país. Incluso organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos de los privados de libertad tienen años presionando por el cierre de los centros penales que no ofrecen las condiciones. La condena que ha recibido el Estado costarricense a través del informe de los Estados Unidos contra los derechos humanos de los privados de libertad en las cárceles costarricenses, hoy queda comprobado una vez más que se sigue violentando los derechos fundamentales de la población privada de libertad y que el hacinamiento carcelario es un tema de hace más de 50 años atrás que viene afectando a todas las cárceles del país. El 85% de los privados de libertad en el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría son indiciados, es decir, que no han sido sentenciados, y el restante 15% cumple una condena. De acuerdo con la resolución, el Ministerio de Justicia tiene dos opciones para evacuar el centro penal hacinado: alojarlos en otras prisiones o establecer medidas alternativas como indultos o traslados al régimen semi-institucional, entre otros. Con información de Nancy Briceño, Noticias Telediario. Pablo, esto genera preocupación en algunos sectores precisamente por la cantidad de delitos que podrían soltarse o volver a darse o a incrementarse en los próximos días si es que algunas personas privadas de libertad quedan en libertad como lo ordena este juzgado. Es una situación que ya hemos vivido en el pasado con la saturación de las cárceles. Sí, Michael, y también los problemas que están teniendo todavía con las tobilleras electrónicas. Entonces, si ellos los dejan en libertad, si todavía falta una importante cantidad de estas de cambiarle a muchos privados de libertad, ahora imagínese tener que instalarlas en esta cantidad, cerca de 1.000, o si se acerca por ahí más bien la cifra, pero sí sería muy preocupante y un gran trabajo para las autoridades. Primero, ponerse al día con los que ya tienen que cambiarlas y después ver qué
qué hacen con estos otros privados de libertad que necesitarán utilizar alguna de ellas en caso de que sean puestos en libertad. Y es que las opciones son muchas, pero la mayoría de gente va a querer que esas personas estén controladas y la única forma es la medida con la tobillera electrónica. Pero como bien usted apunta, ya hemos reportado en otras ocasiones que desde que pasó el contrato desde la empresa de servicios públicos a Raxa hay una faltante de información de cuántas personas verdaderamente andan en la calle sin la tobillera correcta, con la tobillera descargada o que no han migrado a la nueva tobillera. Y a toda esta problemática se une ahora esta otra situación. Digamos que a esos 1,000 no les pongan tobillera electrónica, pero al porcentaje le tocará esa medida alternativa que sea diferente a las otras, que probablemente será solamente ir a firmar una vez al mes o entregar el pasaporte en algunos de los casos. Sí, alguna de estas medidas cautelares, pero también, por supuesto, pondría bastante en riesgo la seguridad, pues son personas que todavía no han sido debidamente procesadas. Y en caso de optar por el tema de la tobillera, pues sí, primero poner al día los cerca de 600, entre 500 y 600 que aún faltan por realizar este cambio, y también solucionar los problemas con los que cuentan quienes ya las tienen, pero que están precisamente con estos inconvenientes de la carga principalmente y no poder ser debidamente monitoreados. Entonces sí, es un gran trabajo para las autoridades de poder controlar a estas personas en caso de que desalojen este centro penal. Sí, y ahora ahí hay un punto ya para finalizar este enlace, un punto adicional. Si están ahorita en la cárcel que está pidiendo este juzgado que se desocupe o que se vacíen, es porque no calificaron en un primer momento para una medida alternativa. Quiere decir que ahora sí o sí, obligatoriamente, por un tema de hacinamiento, tendrían que recibir la medida alterna. Correcto, son personas con prisión preventiva, o sea, con hechos bastante violentos de los que son acusados, por lo que sí sería de bastante peligro si están en plena libertad, y más aún si no están controlados por medio de un brazalete electrónico y les imponen algunas medidas, como ya se han impuesto a personas que cometen delitos bastante violentos, o por lo menos sospechosas de delitos bastante violentos, que ni siquiera les quitan el pasaporte, que ya también hemos visto ejemplos. Bueno, en peor momento no nos pudo haber caído esta medida. Entendemos el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, pero las soluciones también tienen que darse en criterios de la seguridad de los ciudadanos, que somos los que primero pagamos impuestos y los que estamos siendo víctimas del AMPA en esta circunstancia. Bien, Pablo, vamos a darle seguimiento. El sector de Alajuela ordenó un juzgado condicional, más bien de la pena, obliga al cierre de un importante centro penitenciario. Esto le abriría la puerta a que se tengan que desocupar alrededor de 1,000 espacios dentro de esta cárcel. Unos 1,000 privados de libertad tendrán que ser trasladados del Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Echeverría en el complejo penitenciario La Reforma, de cumplirse una resolución emitida por el Juzgado Condicional de la Pena de Alajuela que exigió el cierre del penal. El desalojo responde a las condiciones inhumanas y degradantes en que se tiene a la población privada de libertad, descritas por Roy Murillo, el juez que lleva la causa, como jaulas humanas en peores condiciones que las utilizadas para la custodia de animales. El juez ejecutor de la pena de Alajuela, tras inspeccionar esta prisión, Roy Murillo, ha ordenado el cierre inmediato de esta prisión de casi 1,000 privados de libertad, entre indiciados y sentenciados. Definitivamente se ha comprobado la gran violación a los derechos fundamentales, humanos y constitucionales de la población privada de libertad. La medida genera una gran presión al Ministerio de Justicia por la poca capacidad que tiene el sistema penal en albergar a los privados en las demás cárceles. Incluso el presidente Rodrigo Chávez le pidió al ministro de la cartera, Gerald Campos, discutir el tema directamente con las autoridades judiciales. Sigue el Poder Judicial o algunos jueces dentro del Poder Judicial favoreciendo los derechos de los privados de libertad sobre el derecho a la seguridad personal y a la seguridad pública del resto de la población. Sí. Así de fácil. No hay nada más. Todo eso suena muy técnico. Pero de ahí se agarra, estamos agarrando más gente. Y tiene que soltar a los otros.
Yo diría que eso, señor ministro, hay que verlo con las autoridades judiciales.